Gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta nueva audición de Aquí estamos. Aquí estamos para toda la República Dominicana y el mundo. Continuamos con la serie Una gota de veneno en un vaso de leche. Bueno, en esta oportunidad estaremos hablando acerca de la influencia doctrinal en el primer siglo. Es decir, cómo los apóstoles tuvieron que enfrentar las herejías, aquellas enseñanzas que contradecían la verdad de Dios, la verdad verdadera. Y estos hombres de Dios entendían con claridad las implicaciones de las doctrinas, cómo afectaban el pensamiento y por ende la conducta, pero muy especialmente cómo podían desmeritar a Dios, su doctrina, su gloria, su verdad. Pero nos ubicaremos en un periodo de la historia interesantísimo. Es el periodo de la Edad Media, que algunos entienden como un periodo de retraso, luego del renacentismo, del humanismo. Pues entonces se analiza ese largo tiempo donde hubo una influencia negativa y de retraso. ¿Y qué papel jugó la religión en ese retraso de la humanidad, como algunos así lo han señalado, como algunos así lo entienden? Pero vamos a contrastar ese periodo de la humanidad con lo que estamos viviendo hoy. El auge del narcotráfico, un tema interesante. Solamente pues en los análisis se observan las acciones, es decir, los hechos, y muy pocos se han detenido a reflexionar en lo que tiene que ver con lo que hay detrás de esos hechos. Cuando hablamos detrás nos referimos a lo que piensan los hombres, a la cultura de este tiempo, no solamente la cultura de esta isla o de esta nación, la cultura imperante en América Latina, la cultura imperante en los Estados Unidos, la cultura imperante en Europa. ¿Por qué hay una tendencia a la corrupción? No solamente la corrupción estatal, sino también la corrupción privada y a la corrupción en todos sus sentidos. Bueno, tiene que ver por la influencia y nosotros creemos que sí, que también hay una sobrereacción a ese periodo de la historia de la Edad Media. Como usted verá en el programa de hoy, ya no se habla del infierno. Y esto influye significativamente. Las mentes se modelan. No se pierda la totalidad del programa de hoy porque tenemos cosas edificantes para bien de su vida, para bien de su familia y para bien de toda la nación. Y Pablo vio las implicaciones de la doctrina, Juan vio las implicaciones de la doctrina. Pero no solamente los gnósticos, también el satanismo. El satanismo también quería meterse dentro de la iglesia. Usted dirá, ¿y cómo puede meterse el satanismo dentro de una iglesia cristiana? Se puede meter. Usted, por favor, cuando tenga tiempo, lea las cartas a las iglesias. Suframos la vergüenza, paguemos el precio de nuestro desvarío. Lo que hicimos en privado, el Señor, si no tenemos una actitud humilde, hace lo que le hizo a David, lo descubre en público para que todo el mundo lo sepa a través de los tiempos. Un hombre tan santo y piadoso, ¿verdad?, cometió pecados tan aberrantes. Usted no ha leído de Duarte, ¿verdad?, de los pecados de Duarte, ni lo va a oír porque es idealizado, porque la historia no es palabra de Dios. Ahora la Biblia es palabra de Dios. La Biblia sí descubre lo que pasa en las interioridades de su pueblo, las mentiras de Abraham, la dice con claridad, los engaños de Jacob, los desaciertos de Pedro, la imprudencia de Pedro y el orgullo de Pablo también, hasta el mismo Bueno, si usted la iglesia, si usted comienza a leer la Biblia, usted que no sabe de Dios y quiere aprender de Dios, usted por casualidad abre la Biblia en la carta a los Corintios, usted la va a cerrar otra vez si usted no tiene un corazón humilde. Porque lo que se dice allí, usted dirá, ¿y esto es la iglesia cristiana? Sí, eso es la iglesia cristiana. Una iglesia santa llamada a ser cada vez más santa, una iglesia santificada llamada a ser santa, pero compuesta de hombres y mujeres imperfectos. ¿Usted es calvinista? Bueno, pues que un arriano de hoy en día se cuide de usted. Porque usted es tan intolerante como Calvino con los arrianos de hoy en día. Usted sabe quiénes son los arrianos de hoy en día, los testigos de Jehová. Hitler perseguía a los testigos de Jehová, mataba a los testigos de Jehová. Al igual que a los judíos, lo exterminaba, quiso exterminarlos. No, los testigos de Jehová son libres.
para salir casa por casa y presentar su postulado. Haga usted lo mismo. Si ellos van casa por casa, pues haga usted lo que hacen los testigos de Jehová. Vaya casa por casa y predique la verdad que usted entiende que es verdad de Dios. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. El célebre Albert Einstein dijo en una ocasión: hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, la voluntad. Y nosotros añadimos a esto que dijo el célebre científico: la voluntad es afectada por el intelecto, y el intelecto por las creencias, y las creencias por las enseñanzas. La historia de la humanidad es la historia, se podría decir, del pensamiento humano. En otras palabras, de acuerdo a cómo crean los hombres o las personas en su conjunto, y especialmente los pensantes. Y cuando hablamos de los pensantes, estamos hablando de las personas que piensan, de las personas que consideran, que analizan, los llamados intelectuales, o como también se les etiqueta o se les califica como los ilustrados, en otras palabras, los que tienen luz. Ellos saben bajar ese conocimiento, aterrizar ese conocimiento. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, a través de los medios que llegan a las personas, la literatura suave, fácil de leer, el periódico, las revistas, los medios masivos de comunicación, y esto se convierte pues en diálogos, en conversaciones, y luego se convierten en costumbres. Entonces cada época de la humanidad se va etiquetando, se va sellando, ¿verdad?, con la manera o con la forma de pensar. Bueno, el cristianismo dividió la historia, o ha dividido la historia en dos, antes y después de Cristo. La fe cristiana, quiero decir, eso quiere decir que afectó el pensamiento, ha afectado el pensamiento de un paganismo rampante, ¿verdad? La luz llegó y ese paganismo fue de manera paulatina, lentamente fue cambiando. Qué bonito, qué edificante cómo el Señor lo ilustró. Es como una semilla de mostaza, es pequeña e insignificante, pero luego crece y se hace árbol frondoso, y vienen las aves de los cielos y posan sobre esa semilla insignificante que luego se convierte en árbol. Así dijo el Señor, que es el reino de Dios, el reino de los cielos, y en este caso la aparente incipiente fe cristiana comenzó de manera sigilosa, esta fe pequeña, paulatina, y ahora es un árbol frondoso. El mundo entero, la humanidad completa, conoce acerca de la fe cristiana. En el primer siglo, entonces, esta fe comenzó a afectar no solamente las culturas, sino también las filosofías. El cristianismo se convirtió en algo atractivo para muchas creencias. Entonces, en aquel tiempo estaba de moda el sincretismo, es decir, adherir enseñanzas nuevas. Cuando Pablo fue a Atenas y fue a un lugar donde se exponían las creencias, y donde habían inscripciones, estatuas, y personas hablando y venerando, había una inscripción que decía al Dios no conocido. Y Pablo aprovechó esa oportunidad para hablar acerca del Evangelio. Pero Lucas señala o resalta algo que llama nuestra atención. Dice, porque los griegos se preocupaban por conocer alguna novedad, algo nuevo, como hoy en día la gente quiere conocer algo nuevo y añadir pues a su creencia a lo nuevo que escucha. Y a Pablo lo escucharon con mucha atención hasta que habló acerca de la resurrección. Cuando habló de la resurrección de Jesucristo, lo tildaron de locos, que es lo que él luego señala de una manera más enfática en su primera carta a los Corintios. Pero no solamente para los griegos, sino también para los judíos. Los judíos que comenzaron a convertirse, como Lucas señala en el libro de los Hechos, especialmente sacerdotes, pues no querían dejar su creencia, porque con sus creencias dejaban amistades, dejaban hasta familias. Se cuenta que pues algunos ortodoxos judíos hacían funerales a aquellos que se iban tras la fe cristiana. Así de dramático era aquello, era el asunto. Entonces, la idea que se propuso fue la siguiente: bueno, adhiramos, añadamos
el cristianismo al judaísmo. Es decir, haya una especie de sincretismo, judaísmo y cristianismo. A estas personas se les denominó como judaizantes, judaizantes. Ellos decían, bueno, usted puede ser cristiano, pero tiene que circuncidarse y tiene que guardar el día de reposo, el sábado. Ellos querían mantener la hegemonía, el dominio, el poder. Ya era un asunto relacionado con lo político, con el orgullo, el ego y con lo económico, lógicamente también. La carta de Pablo a los Gálatas se escribió para combatir esa influencia perversa. Llegó a calar a tal punto que algunos apóstoles fueron afectados con esta doctrina. Y Pablo, el último de los apóstoles, se enojó, se enfureció. Lógicamente, cuando hablamos de que se enfureció, se enojó, no estamos hablando de que usó fuerza física, pero sí mostró su malestar delante de todos. A Pedro, por ejemplo, que era tenido como un gran líder en la iglesia, Jacobo era tenido como el líder del concilio, pero Pedro, ¿verdad?, estuvo muy cerca del Señor, un apóstol de gran influencia, aquel que predicó el primer sermón o la primera exposición, el primer mensaje en Pentecostés, se convirtieron 3,000 personas, luego volvió a predicar, se convirtieron 5,000, un paladín de la fe, pero se dejó influenciar de los que venían de parte de Jacobo, y entonces quería judaizar a aquellos gentiles que habían abrazado la fe o el evangelio. Pablo denominó este sincretismo una usurpación. Le llamó otro evangelio. Dice Pablo, esto es otro evangelio, entendiéndose que existe un solo evangelio, el evangelio del Señor Jesucristo. Algunos historiadores y comentaristas entienden que esta carta de Pablo a los Gálatas es vital, fue y es vital para la permanencia en la pureza de la fe cristiana, que esta fe pues no estuviese mezclada. De ahí es que esta es de las epístolas más acaloradas, más fuertes, un lenguaje crudo. Dice Pablo, ¿quién os fascinó? ¿Quién os hechizó? Tan necios sois, tan locos sois. Le escribió a estos creyentes en Galacia, capítulo 3 de Gálatas. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a acabar por la carne? Pero también Pablo usó una expresión cruda, condenando a aquellos que querían privar de su libertad a los que habían creído en Cristo, a los gentiles que habían creído en Cristo. Dice, ojalá os mutilasen aquellos que os perturban. ¿Saben lo que es mutilarse? Es cortarse el órgano viril, porque ellos querían pues, que se hicieran una pequeña circuncisión, o una circuncisión, que es una cirugía menor, que formaba parte del ritual establecido por Dios con Abraham y luego colocado en la ley de Moisés. Pero ya Cristo, como también Pablo lo señala, es nuestra circuncisión. Es decir, bajo la gracia. Esto no es un rigor, eso no es un cumplimiento para poder ser salvo. Pablo entendía que de esta práctica, podía depender o no la pureza del evangelio. Hay algunos que dicen, wow, como se exagera por un error que alguien pueda cometer doctrinalmente. Bueno, Pablo parece aquí un exagerado, porque estuvo dispuesto a perderlo todo, reputación y todo, cuando enfrentó a Pedro cara a cara por esta corriente de pensamiento que Pedro estaba, digámoslo así, aprobando. Se convirtió Pedro en un simulador y arrastró a otro hombre llamado Bernabé, es decir, que era un asistente apostólico y era casi un apóstol, el hijo de consolación, uno de los que inició el avivamiento en principio de la iglesia, despojándose de su pertenencia, de su herencia y ofrendándolo para que los más humildes pudieran tener, para que esto fuera llevado al fondo común. Se le cambió el nombre, hijo de consolación. Era un hombre bueno, Lucas así lo señaló, pero por la influencia de Pedro se convirtió en un simulador y un hipócrita. Esto trajo como consecuencia que Pedro cambiara de actitud y los demás también, y hasta que hicieran un concilio para poner cada cosa en su lugar.
Lo que queremos señalar con esto es que Pablo sabía la trascendencia de la doctrina, es decir, cómo la doctrina influye en el pensamiento y por ende en la conducta. Pablo estaba evitando, por un lado, que Dios no fuera glorificado, y Pablo está evitando la infelicidad de los salvados. El gnosticismo. Bueno, la primera carta de Juan se escribió para combatir el gnosticismo. ¿Y qué era el gnosticismo? Bueno, es una doctrina dualista, ¿verdad?, con una tendencia platónica, donde se decía que el cuerpo pues era malo, perverso, pecaminoso, el espíritu no, que el cuerpo es la cárcel del alma. De ahí entonces se llevaba esto a pensar que Jesús no vino en un cuerpo. En otras palabras, que lo que se veía de Jesús era un asunto de apariencia, era como un cuerpo etéreo, fantasmal. De ahí es que en el Evangelio de Juan tiene que enfatizar la humanidad del Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y lo vimos, y vimos su gloria. Usted observa por qué Juan en su Evangelio enfatiza y vimos. Pero no solamente esto, Juan, cuando le traspasan el costado al Señor, da testimonio de lo que pasó con el corazón de Jesús, agua y sangre, como diciendo: yo fui testigo ocular, él murió. No fue un cuerpo etéreo, no, él murió. Pero los gnósticos no querían dejar su gnosis o su entendimiento de que la salvación no es a través de la fe, sino a través del conocimiento. No, ellos no se conformaron, ellos querían añadir sus creencias al cristianismo, o más bien, añadir el cristianismo a sus creencias. Tomaron de Aristóteles, de Sócrates, una tendencia pues al docetismo, y con esto corromper la iglesia. En el capítulo 4 de la primera carta de Juan dice: si pues un espíritu no confiesa que Jesucristo vino en carne, pues no le creáis. No está hablando de un demonio en el sentido espiritual, está hablando de una corriente demoníaca, es decir, una corriente de pensamiento que se estaba infiltrando en la iglesia naciente. Y Juan tiene que hablar de manera contundente y de manera severa. Le etiqueta a esta corriente como corriente demoníaca, de demonio. Siempre hay que ver las implicaciones de la doctrina, y Pablo vio las implicaciones de la doctrina, Juan vio las implicaciones de la doctrina. Pero no solamente los gnósticos, también el satanismo. El satanismo también quería meterse dentro de la iglesia. Usted dirá: ¿y cómo puede meterse el satanismo dentro de una iglesia cristiana? Se puede meter. Usted, por favor, cuando tenga tiempo, lea las cartas a las iglesias. La carta a la iglesia en Éfeso, la carta a la iglesia en Esmirna, la carta a la iglesia en Pérgamo, la carta a la iglesia en Tiatira, en Sardis, en Filadelfia, en la Odisea. Oiga cómo dice el Señor a la iglesia en Pérgamo. Y escribe, capítulo 2, versículo 12 de Apocalipsis, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero dice más también. Dice que hay otra iglesia que profundizaba y que indagaba en lo relacionado con las profundidades de Satanás. Es decir, que coqueteaban con estas enseñanzas ocultas. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, capítulo 2, versículo 20, que tolera que esa mujer, Jezabel, que dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es decir, otra corriente más también en esa iglesia de Tiatira. Ahora mire el versículo 24. Pero a vosotros y los demás que están en Tiatira, a cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman la profundidad de Satanás, yo os digo: no os impondré otra carga. Es decir,
que estas iglesias estaban siendo influenciadas por corrientes satánicas. Pero no solamente corrientes satánicas en el sentido conceptual, ¿verdad? Y aquí hay iglesias que si no se cuidan y no nos cuidamos nosotros, pueden meterse. Recuerde la exhortación, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en esto, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Dramático el asunto. Bueno, el paganismo se metió también en una iglesia incipiente. ¿Y en cuál iglesia? En la iglesia de Corinto. Hay gente que no le gusta que los expositores o predicadores o habladores de verdades digan las cosas internas de las comunidades cristianas. Mire, si Dios no tiene cuidado en descubrir a su propio pueblo, porque no es como los tiempos de la iglesia papista en la Edad Media, que la Biblia estaba en latín. La Biblia está en español, en inglés, en alemán, en dialectos, para que todo el mundo tenga acceso. Es decir, que usted puede saber lo que pasó en la iglesia del primer siglo de una manera meridiana. Ahí no se oculta nada. No tengamos temor en ocultar lo que pasa en nuestras iglesias, ni cuando los hombres de Dios fallan, que lo sepa el mundo entero. ¿Seremos avergonzados? Sí, suframos la vergüenza. Paguemos el precio de nuestro desvarío. Lo que hicimos en privado, el Señor, si no tenemos una actitud humilde, hace lo que le hizo a David, lo descubre en público para que todo el mundo lo sepa a través de los tiempos. Un hombre tan santo y piadoso, ¿verdad? Cometió pecados tan aberrantes. Usted no ha leído de Duarte, ¿verdad? De los pecados de Duarte, ni lo va a oír porque es idealizado, porque la historia no es palabra de Dios. Ahora la Biblia es palabra de Dios. La Biblia sí descubre lo que pasa en las interioridades de su pueblo, las mentiras de Abraham, la dice con claridad, los engaños de Jacob, los desaciertos de Pedro, la imprudencia de Pedro y el orgullo de Pablo también. Hasta el mismo Pablo descubre su corazón para que puedan conocer quién es él y señalar, puesto los ojos en Jesús, solamente Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Bueno, si usted la iglesia, si usted comienza a leer la Biblia, usted que no sabe de Dios y quiere aprender de Dios, usted por casualidad abre la Biblia en la carta a los Corintios, usted la va a cerrar otra vez si usted no tiene un corazón humilde. Porque lo que se dice allí, usted dirá, ¿y esto es la iglesia cristiana? Sí, eso es la iglesia cristiana. Una iglesia santa llamada a ser cada vez más santa, una iglesia santificada llamada a ser santa, pero compuesta de hombres y mujeres imperfectos, que van tras la voluntad del Señor. Pues en la iglesia de Corinto, Corinto estaba ubicado, la iglesia estaba ubicada en un puerto, era sinónimo de corrupción, se iba a Corinto a fornicar, y usted sabe que cuando hay un puerto hay corrupción y hay maldad. Bueno, ese era el contexto de esta iglesia, con diferentes corrientes de pensamientos. Entonces entró la rivalidad, la misma rivalidad que había en el contexto filosófico de Grecia se metió en la iglesia. Yo de Pablo, yo de Cefas, yo de Apolo, etcétera, etcétera. Pero no solamente esa rivalidad que connotaba arrogancia y orgullo, también un desorden en lo relacionado al orden de autoridad. No había respeto en el contexto del matrimonio, en el contexto de la iglesia. Había un feminismo rampante en esa iglesia. Habían casos de inmoralidades, y uno en particular, de inmoralidad sexual. La fornicación predominaba a tal punto que Pablo tiene que escribirle un capítulo, que cada uno tenga su propia esposa. Huir de la fornicación. Un desorden en cuanto a los dones espirituales. Hoy lo que algunos toman como un emblema para las manifestaciones llamadas extraordinarias, como hablar en lengua, las profecías. El capítulo 12 es una censura, hay una regulación, y el capítulo 14 también. Por eso en el medio está el capítulo 13, como queriendo decir el don más exquisito y más excelente, que la gente probablemente no lo procura por causa de su carnalidad, es el don del amor. Pero luego al final en el capítulo 15, un problema tan serio en el aspecto escatológico, relacionado con la resurrección, una influencia pagana se había metido, el bautismo por los muertos, hasta eso, no había resurrección. Los saduceos habían metido sus tentáculos allí también. Y Pablo tiene que ponerse firme y fuerte. Pablo tiene que hablar de la resurrección con claridad, modelar las mentes de esos creyentes. ¿Ve usted? La doctrina es importante. Todo esto se escribió para nuestra enseñanza y nuestra amonestación, para que nosotros no caigamos en los errores que ellos cayeron, y para que seamos también salvaguardores, lo que salvaguardan las verdades de Dios, las verdades del Evangelio. Que Dios nos ayude en todo esto y procure tener sus ojos en Dios, en su palabra, y no mezcle la Biblia con otra corriente de pensamiento. Aunque usted lea muchas cosas, esas cosas deben de ser sondeadas con la Biblia, pero no añadidas a la Biblia. Nos vamos
una breve pausa y retornaremos para continuar hablando de este tema tan importante, pero ahora nos concentraremos cuando retornemos en un periodo de la historia, la Edad Media.